Ahí está. Y pues vamos a continuar con el tema esta tarde, pues ya de lo que hemos estado viendo en la semana anterior, que es el poder de la fe. Y estamos viendo pues que como el mundo se encuentra en la actualidad, con el contexto que tenemos, vamos a ver lo importante que es empezar a ejercitar nuestra fe. En la Semana Santa, Voy a cuando pedir que me empieza la ayuden Semana con el Santa, micrófono a estamos silenciarlo, por en favor. frío. Quien está entrando, gracias. Para poder abordar los temas de la mejor manera. Ah, La semana pasada vimos acerca de cómo Dios es capaz de seguir cambiando comunidades completas, de seguir sanando la tierra, de seguir haciendo obras portentosas por medio y a través de la fe. Aprendimos pues que para vivir la vida eterna se recibe mediante la fe. Para acceder a esta vida espiritual se recibe mediante la fe. Pero ¿qué creen, hermanos? Para seguir viviendo la vida en Cristo se vive también mediante la fe. Me encantó ahí los pasajes que leyó Analú, que era el Salmo 31, si mal no recuerdo. Aquí le saqué la captura, las fotos. Y son muy ad hoc a lo que estamos viviendo y a lo que vamos a ver hoy en la predicación. El Salmo 31, 19 lo voy a repetir rapidito. Dice, qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Fíjense cómo dice la escritura. Me sorprende cómo Dios alinea los corazones y Dios le dice, pues a ver, Salvador o Analú, quien haya buscado los salmos, vas a leer esto, porque mi palabra contiene esto, ¿verdad? O sea, todo se complementa. Así es de que vamos a hablar acerca de protección, vamos a hablar del testimonio hacia el mundo, y esto menciona el Salmo 31, 19. Dice, los escondes en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra ellos, conspiración. Los proteges en tu presencia. Gloria a Dios por su palabra. Señor, suplicamos que tú seas quien nos hable esta tarde, que seas tú quien dirija este tiempo, Señor, y que nosotros seamos enriquecidos por lo que encontramos en la palabra. A ti la gloria y la honra por los siglos eternos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Entonces dijimos que así como accedemos al reino de los cielos mediante la fe, la vida práctica, el día a día, en esta nueva vida, se vive por fe. Es decir, la directriz más grande que vamos a tener ahora es la fe, queridos hermanos. Y dice la Biblia que ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Oír qué? Las noticias, lo que nos atemoriza, no. Oír la palabra de Dios. Las personas que tienen un alto grado de fe o que su fe ha despegado y ha crecido, es porque están llenos de la Escritura. Es porque saben que la palabra de Dios es viva, es eficaz, cambia personas, modifica la mente, te hace una persona nueva. Entonces, como tú ya accediste al reino de los cielos a través de la fe, debes de entender que uno de los pilares fundamentales para vivir esta nueva vida es por fe. ¿Y qué creen, hermanos? Nuestra fe va a estar siendo probada. Como aprendimos nosotros en el domingo pasado, vimos pues algunos actos de fe. Vimos actos de fe del 2016, lo que estaban viviendo ahí un pueblo de Guatemala, Almolonga, ¿se acuerdan? Espero y se haya difundido ahí el link donde viene el reportaje de la BBC de Londres. Pero dijimos que para que nuestra fe crezca, también es necesario que estemos llenos de la palabra de Dios, llenos entonces de la escritura divina y que nos dé como ejemplos para sentirnos animados a vivir la vida por fe. Vimos el ejemplo de Caleb. Caleb, ¿cómo vivió? Como un hombre que le creyó a Dios en medio de circunstancias completamente adversas, completamente en contra humanamente hablando. Vemos más adelante, vamos a tocar otros ejemplos de fe para que veamos, cómo se titula la predicación, el poder de la fe. La fe tiene poder. En la fe nosotros encontramos el poder de Dios, su protección, su provisión, y Él se revela para cómo es con nosotros. Fíjense qué interesante esto. Dios va a hacer crecer tu fe mediante pruebas. Las pruebas son indispensables para el crecimiento de la fe. Dios no va a dar primero una muestra de su grandeza para que tú desarrolles fe. No funciona así. Dios primero te va a dar fe y te va a decir que le ejercites
para que llegado el momento crucial, el momento de no retorno, un momento definitivo, un momento crucial en tu vida, Él se manifieste como lo que Él es, el Dios Todopoderoso. Eso pasó en la vida del pueblo de Dios. Ellos creyeron y Dios empezó a manifestar. Entonces ahí hay una clave, hermanos. Para que Dios se manifieste en tu vida, es necesario que tú le creas de una forma sin duda, a ojos cerrados creerle a Dios. Decir, sí, Señor, aunque todo se ve horrible, terrible, aunque hay gigantes, yo quiero acceder, perdón, a tu bendición. Y esto se accede mediante la fe. Porque cuando enviaron los espías a la tierra prometida, vieron los enormes frutos y dijeron, sí está muy bien, pero, no, Caleb dice, no hay ningún pero, Dios está de nuestro lado. Y este tipo de ejemplos de fe, vamos a retomarlos ahora, pero en la persona de Job. Piensen cómo era Job. ¿Recuerdan cómo fue la vida de Job? Fue un hombre justo, un hombre próspero en todo lo que hacía, porque Dios estaba de su parte. Pero fíjense lo que dice Job cuando empieza a ser tocado en su carne, en sus posesiones, en lo que más puede amar una persona en esta vida, que es su familia. Pues bueno, él sigue confiando y creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Así es de que aunque veamos noticias adversas, hermanos, aunque la situación esté tan difícil, tan caliente que digamos, oye, ya llegamos a otro pequeño mini confinamiento. Ahora son 14 días y va a haber una evaluación para ver si vamos a seguir así o no. El país de España ya dijo, nosotros ya entramos a la segunda ola que ellos no esperaban y Madrid dijo, nosotros hasta mayo de 2021 vamos a seguir en cuarentena. Muchos dicen que este es el golpe de gracia que esperaban miles de establecimientos comerciales para ponerse en quiebra. ¿Qué viene, hermanos, para el mundo? Vienen tiempos difíciles, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Así como Job tenía el horizonte más negro que una persona pueda tener, él seguía confiando, él seguía creyendo. Y esto es por fe, porque él tenía su confianza puesta en el Señor. Fíjense lo que dice Job 13:15, que es el grado superlativo de fe. Ya no tenía ni tierras, ni ganado, ni posesiones, ni casa, ni riqueza, ni criados, nada. Nada más le dejó a la esposa, chin. Ese Job. Bueno, es que era una mala esposa, aclaro. Era una mujer que lejos de ayudarle a crecer la fe, se había convertido en algo, en un lastre, en un peso para su vida. Pero Job dice, en medio del desastre personal, aunque el Señor me matare, dice una versión, en Él esperaré. Yo sé que Él tiene el poder para restaurarme todo, la salud quebrantada, la pérdida de mis seres amados, todo lo que me había prosperado del trabajo de mis manos lo había perdido. Dice, pero en Él voy a seguir esperando. Hermanos, nuestra fe, insisto, hoy más que nunca está llevada a un grado superlativo de confianza. Muchos han visto reducido su fuente de trabajo, incluso la han perdido. Sus alacenas se empiezan a reducir. La política externa empieza a afligirnos por todos lados. Las situaciones políticas cambian constantemente. Y nosotros, lo que Dios espera es que en medio de la prueba sigamos firmes y digamos como Job, en ti, Señor, independientemente de todas las situaciones, como este hombre piadoso, voy a esperar. Yo sé que se ve feo, yo sé que está mal, yo sé que tengo sarna, dijo Job, que me tengo que rascar con un pedazo de ladrillo ahí porque ya no aguanto la comezón. Mis amigos me juzgan y me han abandonado, pero en ti confío, Señor. Sé que de esta me vas a sacar y que aunque perdiera la vida, tú me puedes devolver la vida. De huesos secos levantaste un ejército, hiciste cuerpos nuevos, les diste aliento de vida. Lo puedes hacer conmigo porque yo te conozco, Señor. Ese tipo de fe es el que tenemos que empezar a ejercitar, hermanos. Que no necesariamente necesitamos ver algo para creer, sino que Dios va a hacer que nuestra fe crezca mediante las pruebas. Y entonces vamos a ver. Después de haber puesto nuestro voto de fe fiel e inmutable para con Él. Él no cambia, hermanos. Él es nuestra protección. Así como actuó con Job, va a actuar con nosotros. Y esta situación, insistimos, no se le ha salido del control a Dios. Dios en su trono le llegan todas las cosas.
Y Él está consciente de todo y está al tanto de todas las cosas. Y como dijo un hermano, Él ya le dio el visto bueno a esto. O sea, Dios sabe del coronavirus, no, me sorprendió, ¿de dónde salió este virus? Ahora, a ver, plan B, ¿qué vamos a hacer con los ángeles? Nada. Dios lo tiene contemplado en su calendario, en su agenda. Dios quiere que nosotros en medio de esta situación no nos olvidemos de Él, no nos distraigamos, independientemente del riesgo que corramos de perder el empleo, la salud, el ánimo, la cordura. Mucha gente está empezando a embotar sus sentidos porque empieza a confundirse a ver lo que hay alrededor. Y Dios quiere que nosotros pongamos nuestros ojos y nuestra atención y nuestra mirada única y exclusivamente en Él, que es de la fuente de toda firmeza, confianza, seguridad y protección que podemos tener, hermanos. Estamos siendo probados, insisto. Aquí va a haber, por desgracia, pero así es, una depuración, como nos enseñó el Señor Jesús en Mateo capítulo 13. La semilla cae, que es el Evangelio. El sembrador es el Señor. Él no cambia. Lo que sí es dónde cae esa semilla. Muchos que aparentemente eran cristianos fervorosos van a ser probados en este momento. Y vamos a ver dónde cayó esta semilla. Si va a germinar en medio de las situaciones o no. Muy bien. Quisiera que siguiéramos viendo algunos ejemplos de fe que nos motiven a seguir creyendo, porque queremos oír la palabra de Dios para que nuestra fe crezca, crezca por el oír. Por fe fue que la protección que Dios dio a 3 jóvenes fieles a Él. Fue por fe que Dios les protegió de una muerte más que segura. ¿Se acuerdan ustedes del libro de Daniel en el capítulo 3 de estos 3 jóvenes? De hecho eran 4, pero aquí solamente estamos viendo a 3 jóvenes de los cuales Dios quiere enseñarnos una lección para nosotros. Se llamaba Sadrach, Mesach y Abednego. Yo sé que las maestras de escuela dominical o algunos maestros ahí de escuela bíblica saben esta historia perfectamente bien, pero quiero volver a tocarla porque es importante ver la actitud de estos jóvenes, de estos hombres, que se pararan al borde de un horno de fuego y declararan al rey Nabucodonosor, lo voy a leer, lo voy a leer textual. El pueblo de Dios había sido ya cautivo, llevado a Babilonia. Había tenido un periodo de jueces y de reyes, unos buenos, unos malos, pero la mayoría malos, y Dios entonces decide ponerlos en el exilio. Se van como prisioneros de guerra, como botín de guerra hacia otra nación, con otro idioma, otras costumbres, otro rey, otros dioses. Y estos hombres, estos 3 jóvenes que habían sido fieles a Dios, incluso en su manera de alimentarse, porque ellos querían demostrar que Dios estaba con ellos, y así fue, querían seguir siendo fieles a Dios. Bueno, pues se hace, para que todos nos contextualicemos en lo que estamos hablando, una gran estatua. La estatua que se edifica no nos dice de quién era. Si se fijan ustedes en el capítulo 3 de Daniel, del libro de Daniel, no nos dice de quién era. Se supone que era la imagen del rey Nabucodonosor. Y no era cualquier imagen, era una imagen portentosa, hecha de oro. No sabemos si era de oro sólido, yo me imagino que no, pero no lo sé, pero sí tenía capas o láminas de oro y tenía nada más y nada menos que la pequeña cantidad de metros de 27 metros de altura. Y Babilonia estaba puesta en un lugar como un terraplén, hacia algo planito, como un aeropuerto, hacia un lugar muy que se podía ver en el horizonte. Esta estatua podía ser vista a kilómetros, 27 metros de altura con 3 metros de ancho más o menos, y fue creada para que la adoraran, para que le rindieran pleitesía. Fíjense lo que dice la escritura. Del versículo 15, de la mitad del 15 en adelante. Porque mandan el edicto de hacer la escultura, la estatua, y de que todas las personas al escuchar la música de alabanza y adoración a esta figura, todos tenían, sin opción alguna, que adorarse. Pero eran gente importante, no era gente del vulgo. Eran sátrapas que eran gobernantes de provincias, gobernadores, ministros. Es la crema innata de la política y del poder de esta nación. Iban y en cuanto escucharan eso, tenían que arrodillarse. Imagínense, cientos de personas ahí, empieza a tocar y todos se inclinan delante de la imagen.
Y estos tres jóvenes, por ser sabios e inteligentes como ningunos otros en esa nación, también estaban ahí, pero no se inclinan. No se inclinan ante esta imagen. Y había el edicto que en quien no se inclinara fuera echado a un horno ardiente, un horno tremendo. Y dice la palabra de Dios con respecto a este rey. ¿Y qué Dios, está hablando Nabucodonosor, y qué Dios será el que os libre de mis manos? Si ustedes no se quieren arrodillar ante esta imagen, si ustedes no quieren cumplir lo que es un edicto, lo que yo he dicho. Y fíjense lo que contestan estos tres jóvenes valientes. La verdad dice, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Es decir, los jóvenes decían, esto para nosotros es cosa juzgada, no tenemos ni qué negociar, ni qué tratar de ocultarlo, cuáles son nuestras intenciones. No te vamos a pedir tiempo para darte una respuesta. Es lo que están diciendo los jóvenes. No es necesario darte respuesta acerca de este asunto o tomar tiempo para ello. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, es decir, si no nos libra, si Dios quiere que perezcamos, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. El fuego en el corazón de estos jóvenes era más intenso y el celo por su Dios que el fuego de este horno. Tremendo ejemplo de fe. Y la verdad se oyeron súper valientes. Así como nos consideran en Guatemala y en otros países de Centroamérica y del sur, se mostraron súper valientes, más que un ranchero mexicano. ¿Qué dijeron? No, 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 esto es cosa juzgada, ni nos vamos a inclinar, y Dios nos puede librar de tu mano y del horno. Has de saber, y si no, no tenemos ningún problema. Sabemos en quién hemos confiado. Esa es la protección de Dios, hermanos. Eso es de lo que habla el Salmo 31 que acabamos de leer. Ese es el calibre de nuestro Señor. El fuego que había puesto a través de la fe en la vida de estos jóvenes era superior a lo que les pudiera pasar. Y nosotros ya sabemos lo que dice más adelante la historia. Es tremendamente impactante. Pues Dios en ese momento no los libra, los permite que sigan adelante. Dice la escritura que se le demude el rostro, que le cambie el rostro a este rey por la insolencia. Es la verdad, la insolencia de estos jóvenes como diciendo, pues, ¿qué se creen? ¿Con quién están hablando estos? Fíjense lo que dice. Me gusta mucho cómo está esta traducción. Es la Biblia de las Américas. El 17 dice, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente y de tu mano. Él puede librarnos. Oh rey, dice, de tu mano, oh rey nos librará. Pero si no lo hace, para que te la sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios ni los vamos a adorar. Ah, ese es valor. ¿Ustedes qué piensan que sintió Dios acerca de ellos? Orgullo. Dios se sentía orgulloso de ese tipo de fe, de ese tipo de confianza que habían puesto estos jóvenes para con él. Porque se oyeron bastante temerarios, ¿no? Los jóvenes. Le dijeron, no, y para que te la sepas, aunque Dios nos quite la vida, aunque no nos libre de tu mano, ni nos vamos a inclinar ni te vamos a servir, porque sabemos en quién hemos confiado. Amén, aleluya, gloria a Dios, gloria a ti, Señor. Esto me llena de ánimo. Que digan, no, pues es que van a cerrar. ¿Y qué? A mí Dios me protege. Dios está conmigo. Dios va a proveer. Dios no me va a dejar. Dios, aunque me lleve a una situación límite como estos jóvenes, porque no para ahí la cosa. Dice que se le demudó el rostro a este rey. Es decir, se enchiló, se enojó y dijo, ah, no, órale, a ver el horno, caliéntenmelo. Dice que lo calentaron 7 veces más de lo que era común calentarlo. Y dijo, a ver, unos valientes, porque estos se me van a chamuscar, a la hora de aventarlos van a sufrir algunas quemaduras. Que sean valientes, que no le saquen al fuego, porque los van a aventar a estos. Amárrenmelos. Los amarran, ¿no? Lo que ustedes ya saben, seguramente es una historia que ya saben, pero es bueno recordarla. Los amarran y dice, aviéntenmelos, órale, estos habladores, bocazas ahí que no saben ni con quién están hablando, cómo me hablan así. Pues los agarran y apenas abren la puerta, sale un flamonón que nada más les dio tiempo para aventarlos, porque estos quedaron peor que
carnitas, o sea, achicharrados quedaron estas personas. A veces que caen en el horno, atados, porque dice, y cayendo, o sea, dan el azotón estos jóvenes. ¿Hasta dónde Dios los llevó? Hasta ver el horno, hasta sentir su calor antes de entrar. O sea, no los rescató antes de eso. Los llevó a una situación límite. Y muchos en esta situación de vida vamos a llegar a situaciones límite, hermanos. A mí me sigue sorprendiendo todo lo que está pasando. Increíble. Yo nunca me imaginé cuando dijeron pandemia, llegáramos hasta aquí. Y que otros países digan, hasta mayo del 2021 y más allá. Ya Chava nos había comentado que había escuchado una palabra profética de esto. ¿Y qué creen? Ahí está, ahí va. Pues bueno, caen en el horno. Y yo pienso que Nabucodonosor, cuando lo leí varias veces el texto, mínimo sí quedó diabético, ¿eh? Primero el corajón con estos. Dice que le demudó el rostro. Y después que tuvo un temor tremendo porque quería él ver la obra de justicia, según él, por no haberse arrodillado ante la imagen. Quería verlos a estos jóvenes ahí achicharrándose. Pero dice que tuvo un temor terrible porque dice que no vio a tres, sino que vio a cuatro ya no, y desamarrados. Y dice que estaban caminando, moviéndose, ni llanto, ni llorar, ni nada. Estaban en completa paz y había cuatro. Y le dijo, hey, vengan, vean, no son tres. O sea, tantas emociones en un rato, este hombre desarrolló una enfermedad de seguro, del impactazo que recibió. Dice que los vio, pero que vio uno que era especial. Dice, y hay uno entre ellos, este cuarto, que brilla como hijo de los dioses. Híjole. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Dicen los estudiosos de la Biblia que era Cristo preencarnado, hablando con ellos, seguramente elogiando su fe. Qué hermoso sería que nosotros, al pasar por pruebas, Cristo a través de su Espíritu que nos unge, elogiara nuestra fe y nos dijera, yo no podía esperar menos de ti. Este es un tiempo, hermanos, donde estamos siendo probados todos le hemos batallado, hermanos. Este encierro nos ha dejado bien tocados hasta en lo emocional y en lo mental. Pero queremos seguir confiando en el Señor como estos jóvenes. Queremos seguir siendo así. Aquí vemos el ejemplo de unos jóvenes que hacen que un incrédulo vanidoso como el rey Nabucodonosor cambiara de opinión. Porque vio al Rey de Reyes y Señor de Señores respondiendo a la fe de estos jóvenes, al Señor Jesús ahí en el horno también. Y fueron sacados fuera. Y déjenle leo rapidito lo que dice Daniel capítulo 3. A ver, no quiero perderlo. Para buscarlo en mi Biblia. Si ustedes quieren buscarlo también, búsquenlo, por favor. Dice Daniel capítulo 3, ya al final, ¿verdad? Dice que estos jóvenes fueron arrojados con todo lo que tenían y cuando lo sacaron, es decir, su ropa, y seguramente nos menciona aquí la ropa para que ardieran más duro, para que quemaran más fuerte, para que se prendiera la llama de una forma más intensa en ellos. Dice que cuando fueron rescatados no se encontró ni rastro de ceniza, ni de humo, ni olían, ni su piel, ni su pelo había sido quemado. Pero fíjense qué interesante después de esto, ya que los saca y los ve, este hombre impío, este hombre que ni temía ni conocía a Dios, habló a Nabucodonosor y dijo, fíjense lo que dice este hombre, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Híjole, qué palabras de un hombre que no conocía a Dios. Dice, por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua no diga blasfemias delante de este Dios, porque dice, ya que no hay Dios como este, es el Dios de dioses, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y aquel que blasfeme contra el Dios de ellos se ha descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué dijo este hombre? No hay otro Dios que pueda librar de esta forma. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal esta historia? Tremenda. Dice que después de una gran prueba, ¿qué viene?
Ahí lo dice al final. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Viene la bendición del Señor, hermanos. Después de una gran prueba, una gran bendición, pero es preciso pasar la prueba. Yo me pregunto, ¿cuál es tu horno de fuego? ¿Cuál es un decreto del rey contrario a lo que tú crees? ¿Qué es lo que te dicen las noticias? No, no vas a poder. Esto que estás empezando, ni lo intentes, estamos en pandemia, no va a pegar, no la vas a hacer. Si tú tienes fe, Dios hace cosas más que increíbles y portentosas. Y el libro de Daniel sigue adelante, continúa la historia en un exilio y vemos, ahora sí como la cereza del pastel, y voy a tomar, ya nos quedan algunos minutos nada más, el capítulo 6 de Daniel. Ahora vamos a ver a este cuarto joven que fue deportado junto con ellos a Babilonia. Él era, él sobresalía más que los demás. Él era más eminente que sus compañeros. El buen Daniel. Le habían puesto Belsasar por nombre, pero es Daniel. Fíjense lo que dice más adelante en Daniel 6:10. Quiero darme prisa y no tomar mucho más tiempo. Fue la fe en la protección de Dios lo que le permitió que Daniel siguiera adorando fielmente al Señor, aunque esto significara ser muerto también, al igual que estos jóvenes, al foso de los leones. Primero vemos una gran imagen, y en este capítulo 6, si lo leen, van a ver que ese rey ya no estaba, Nabucodonosor ya no estaba. Se aventó varios periodos de reinado, Daniel, y empezó con Nabucodonosor cuando él era muy joven. Y podemos hablar muchísimo y hacer muchas predicaciones acerca de Daniel, porque Daniel es riquísimo en profecía, en servicio a Dios, en abnegación. O sea, le quitaron todo a Daniel, todo. Y él nunca renegó. ¿Qué le quitaron a Daniel? Le quitaron su lengua, es decir, no la lengua física, su idioma. Tuvo que hablar en otro idioma. Tuvo que aprender otras costumbres. Le quitaron su identidad nacional, de lo cual son tan orgullosos los judíos. Le quitaron todo, hermanos. Le quitaron su virilidad. ¿Sabían? Lo hicieron eunuco. Lo castraron. Para él ya no iba a haber mujer. Le quitaron eso que es tan importante para un hombre. Le quitaron su nombre, su identidad como judío. Ahora es Belsasar. Y él nunca se olvidó de Dios por la fe, porque sabía en quién había confiado, en quién había depositado todo. Y bueno, este hombre, como menciona la Biblia, fue tratado de llevarlo a la peor de las desesperaciones a través de cosas injustas. Así es de que si usted, hermano, está viviendo cosas injustas, no se desespere. Dios está de su lado, Dios le va a ayudar, Dios va a confortarle, Dios va a suplirle todo lo que le hace falta, así como lo hizo con Daniel. Aunque le quitaron casi todo, él no le pudieron quitar su fe, porque era un hombre tremendo. Había pues sátrapas que eran gobernantes y había tres encima de esos sátrapas que eran ministros especiales que estaban abajito del rey. Como dije, él ya había pasado periodos, estaba periodos de reinado. Nabucodonosor, el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, y después Darío y luego Ciro. Ahí estaba, ya era viejito, ya era grande Daniel. Y se hace un edicto porque, como vemos en la escritura en Mateo 27, búsquelo, a mí me impactó muchísimo. Cuando el Señor Jesús es apresado y lo llevan a la presencia de Pilato, Pilato se da cuenta porque dice, tengo que entregar, según la tradición en las fiestas, a un recluso, a un reo, ponerlo en libertad. Y es donde piden que sea Barrabás. Y él sabe por qué pide que Jesús no sea, porque dice en el versículo, creo, déjame buscarlo, por aquí lo tengo para no mentirles. Es el Mateo 27, versículo 18. Dice, ¿a quién quieres que les entregue? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque Pilato sabía que habían entregado a Jesús, ¿por qué creen? Por envidia. Los hijos de Dios van a ser atacados muchas veces por la envidia de los hombres. Daniel había sido atacado por la envidia de estos hombres, porque estaba bajito del rey Darío.
Y dice que el rey Darío había visto tanta sabiduría y tanto el Espíritu de Dios en este hombre que dijo, no, lo voy a poner por encima de todas las provincias, de todo. Nada más abajito de mí va a estar Daniel. Y que estos hombres llenos de envidia, como lo que pasó con el Señor Jesús, idearon algo, difamarlo. Porque dicen que ni había faltado a los edictos del rey, que era un hombre íntegro, que era muy leal a su trabajo, que no encontraron ninguna falta. Y dijeron, ya se vamos a hacer un edicto para que lo aprecen. Para que en 30 días, si alguien le pide a alguien ajeno al rey o a nuestros dioses, que se lo agarren. Que lo agarren y que lo metan al foso de los leones. Y ya creo que se me está acabando el tiempo, no quisiera dejarlo a medias, voy a tratar de ser lo más rápido posible. Pues bueno, hacen el edicto y dice que Daniel lo escucha. ¿Y qué creen que hace? No lo toma en cuenta, no lo toma en cuenta, hermanos. Entonces, Daniel dice que va a su aposento alto y la orden del rey no la acata, el decreto. Dice que va y sus ventanas abren en dirección a Jerusalén y se postra a adorar. Y lo ven estos hombres y van y le dicen al rey, oye, aquí hay alguno que está faltando al edicto, a tu edicto que firmaste. Y es Daniel. Dice que el corazón de este rey se entristece porque sabía quién era Daniel y sabía lo importante que era tener a Daniel y el favor que había con Daniel. Dice que se entristece, pero que él no puede faltar a su palabra de rey, lo manda a apresar y lo manda a echar al foso de los leones. Y le dice, mira Daniel, busqué por todos los medios de librarte hasta la noche. Se le fue el sueño, se le fue el hambre, no hubo nada. Este hombre la pasa en ayuno esa noche. Y dice, pero yo sé que tu Dios te puede librar de esto. Aunque es un edicto mío, no puedo faltar a mi palabra. Dice que una vez que fue llevado al foso de los leones, pasa ahí la noche y temprano dice, al rayar el alba, este rey sale corriendo hacia el foso y le grita, Daniel, ¿cómo estás? Le dice, no te apures. Dios volvió a enviar ese ángel que estuvo en el horno, que a lo mejor escuchaste que pasó en el rey que te precedió. Estuvo conmigo y cerró la boca de los leones. Ese es el Dios que nos puede librar en el peor de los momentos, hermanos. Y termina este capítulo muy parecido al capítulo 3, hermanos, y con esto quiero terminar. Diciendo el rey que les hicieran lo mismo a estas personas que difamaron, que hicieron un edicto tramposo para tratar de perjudicar a Daniel. Los mandan a ellos, a sus esposas, a sus hijos, y antes de llegar al fondo del foso de los leones, ya habían sido triturados todos sus huesos, dice la Biblia. A ellos sí los exterminaron. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos. ¿A cuántos? A todos los pueblos. Era el pueblo más fuerte. Naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Que abunde vuestra paz. De parte mía se proclama un decreto de que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel. Amén. Dice que todos los pueblos, y eso yo se lo digo a todos los pueblos, que todos los pueblos y lenguas le teman a mi Dios, que es el mismo Dios de Daniel, ese es nuestro Dios. Que teman y tiemblen ante este Dios poderoso. Dice, porque Él es el Dios viviente, que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Está hablando un rey que no conocía a nuestro Dios. Dice, Él es quien libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este mismo Daniel prosperó. ¿Qué pasó después de eso? Prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Queridos hermanos, ese es nuestro Dios en quien hemos creído. Ese es el calibre de nuestro Dios, hermanos queridos. Y yo los animo a que sigamos adelante en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Que sigamos creyendo y confiando en el Señor. En ese